Señoras, señores, en este acto en que se lanzan los programas de desarrollo de parques industriales y de proveedores desde Las Parejas, Santa Fe, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias por recibirme aquí. Gracias, Orlando, por recibirme en tu casa. Gracias, Intendente, por recibirme también aquí en Las Parejas, querido Omar. Esto de hablar último suele ser un honor, pero la verdad es que a uno le dejan pocas cosas para decir, porque todo se ha dicho. Pero quiero hacer algunas reflexiones por todo lo que se ha dicho aquí y que tal vez nos ayuden a visualizar hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos volver. Ayer, 30 de marzo, se cumplieron 40 años de una marcha que convocó un grupo sindical en la Argentina que encabezaba Saúl Ubaldini. La convocatoria de la marcha era paz, pan y trabajo, pero tenía un lema previo, que era la patria convoca al pueblo. Y eran momentos muy difíciles que vivía la Argentina, eran tiempos de la dictadura, eran tiempos de terrorismo de Estado, eran tiempos de desapariciones, de muertes, y eran tiempos de una economía que había entrado en un ocaso realmente tremendo. Ayer, en un acto que hicimos en homenaje a Saúl, a los 25, a los compañeros metalúrgicos, la UOM era parte también de aquella convocatoria, leí un párrafo que hoy no tengo encima, donde quienes convocaban a salir a las calles decían lo que le pasaba a la Argentina y explicaban cómo la apertura indiscriminada de importaciones, había terminado con la industria nacional, había generado el desempleo, había postergado el desarrollo de la sociedad argentina. Y cómo se había desindustrializado al país. La verdad es que cuando uno terminaba de leer eso, tenía la sensación de que estaba hablando de lo que nos pasó hace muy poquito tiempo, de lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Y efectivamente, ha habido siempre, durante las últimas décadas, desde que fue derrocado Perón en el año 55, una pelea por ver qué tipo de país queremos construir. Un país que sea el granero del mundo y que solo se dedique a primarizar su economía, o un país que quiera desarrollar la producción, el trabajo, la industria, y aprovechar en todo el potencial que tiene para producir cereales, oleaginosas, carnes. Hay una enorme diferencia entre ese país especulativo del que hablaban en 1982 la CGT del Brasil, la CGT Brasil, no la CGT de Brasil, la CGT Brasil, y lo que hoy proponemos nosotros, porque exactamente ese es el país por el que durante tantos años muchos pelearon y muchos murieron, y muchos dejaron jirones en esa pelea. En realidad, nosotros tenemos una mirada de país, que por sobre todas las cosas es un país que incluye, es un país donde nadie sobra, todos son necesarios. Es necesario Orlando, demostrando lo mejor del capitalismo.
Porque hay un capitalismo ético que arriesga capital, produce, genera empleo y de ese modo distribuye. Hay otro capitalismo, que es el capitalismo que vimos en los últimos años, del que Orlando se queja, el capitalismo financiero, que es el mismo capitalismo del que se quejaba aquel documento en 1982. Harto de la timba financiera, harta de la especulación financiera, y que decía, por favor, dejen de apostar a los títulos, a las acciones, a los títulos y a los valores en las bolsas, dejen de apostar en plazos fijos que pagan tasas infinitas y apuesten al desarrollo, apuesten al crecimiento, apuesten a la producción. Es la misma discusión, es exactamente la misma discusión. Cuando yo me encuentro con muchos industriales, todos me cuentan lo que era el supuesto Ministerio de la Producción. Era un ministerio que les recomendaba dejar de producir acá, mandar a producir a China y etiquetar en Buenos Aires nuevamente. El supuesto Ministerio de la Producción era un ministerio donde cuando Orlando, si alguna vez tuvo que ir a pedir algo, le deben haber dicho, mira, deja de producir y dedícate a ensamblar. Y claro, gracias a Dios que existe Orlando y que existen tantos industriales argentinos que no se resignaron a semejante propuesta y siguieron apostando y siguieron aguantando sabiendo que un día eso iba a cambiar. Y eso, Orlando, cambió. Eso cambió. Porque quienes gobernamos en la Argentina creemos en la producción, el desarrollo y en la distribución equitativa del ingreso. Creemos en las tres cosas. Y para nosotros, hacer crecer la industria es generar más empleo, y generar más empleo es distribuir mejor el ingreso. Y por eso insistimos tanto, y lo sigo mirando al secretario general de la UOM, en que los salarios deben ganar la inflación, porque tenemos que recuperar el salario de la gente. Porque el capitalismo del que no reniego, tiene un actor central, que es el consumidor. Y un capitalismo sin consumidores es un capitalismo que se muere. Es un capitalismo que todos los días se pega un tiro en el pie. Y déjenme contarle y darles un dato para que vean todo lo que cuesta corregir los daños que en tan poco tiempo se hacen. Y todo lo que cuesta poder lograr el crecimiento y el desarrollo del que tanto hablamos. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Fue un esfuerzo enorme, enorme, pero importante, ¿eh? Porque el aumento de ese consumo, el aumento de ese salario, el aumento real, favorecía el consumo y favorecía la producción interna. Claro que fue importante. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real cayó 20 puntos. Todo lo que se logró a lo largo de 12 años se perdió tras solo 4. Nosotros, pandemia de por medio, con la regla de que el salario le gana la inflación, llevamos recuperados 4 puntos de los muchos que tenemos que recuperar. Y el trabajo es muy difícil, pero debemos insistir. Porque esta economía que tiene como 3 patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las 2 primeras. En verdad, estamos produciendo mucho más. En verdad, se está creando mucho trabajo. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013. Estamos en una actividad que es la actividad de
maquinaria agrícola, que no registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta en qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las dos cosas. Y hay que atender ambos problemas. Hay que atenderlos. Hay que atenderlos. Y hay que atenderlos sensatamente, porque a nosotros, además, nos pasa que llevamos más de una década de una inflación sostenida en más de 2 dígitos. Y ahí hay un problema estructural de la Argentina que hay que resolver. Pero si a eso se le suma que después de una pandemia lo que razonablemente uno debería esperar es que no haya riesgos más riesgos que una pandemia, ya era suficiente la pandemia. Pero parece que a alguno no le alcanzó y desató una guerra. Y por ahí no lo tenemos en cuenta. Pero en los dos países que entran en la disputa bélica está el 35% del trigo exportable del mundo. Y está el 70% del aceite de girasol exportable en el mundo. Entonces ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, ¿se acuerdan que hace años vienen hablando de que vivimos en un solo mundo que se ha globalizado y que todos tenemos que ver con todos? Las guerras de ahora no son como las guerras de mediados del siglo XX. No hay un teatro de operaciones donde dos bandos se disparan. No. Es una guerra que se juega con armas y es una guerra que se juega con economía. Y definitivamente muchas de las balas de la economía nos golpean y nos pegan a nosotros. Y no podemos hacernos los distraídos. Tenemos que asumir el problema y ver cómo lo resolvemos. Porque no voy a ser tonto, no voy a decir que el problema inflacionario que tenemos es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. No voy a decir semejante soncera. Pero sí voy a decir que ese problema agrava el problema que tenemos y que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que tratar de minimizarlo. ¿Y cuál es el mayor problema que nos genera? El mismo problema que le genera a todo el mundo. ¿Saben cómo se llama? El aumento generalizado de los alimentos. Y eso es lo que padecemos los argentinos cuando vamos a un almacén o a un supermercado a comprar alimentos. Vemos que esos precios suben. Hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje de Martín Guzmán diciéndome: Alemania acaba de anunciar que en el mes de marzo su inflación fue del 2,5%. Alemania. Y le contesté: no te inquietes, ayer España anunció que fue el 3%. En verdad estamos viviendo un momento único, excepcional, claramente excepcional, pero en el que todos deberíamos involucrarnos en encontrar una solución. Y esa solución la tenemos que encontrar entre todos, cada uno aportando lo suyo. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno y que todos paguen la ganancia de uno. Porque eso no es justo. Eso no es justo. Porque el momento es excepcional. Y excepcionales son las utilidades que se están logrando. Y no puede ser que esa excepcionalidad la paguemos todos y no el que está ganando. Yo estoy de acuerdo que todos pongamos un poquito. También el que está ganando. También el que está ganando. Ahora, en este escenario tan complejo, que es una mezcla de lo que heredamos, y que Orlando contó en detalle, y que también el intendente contó en detalle, la pandemia,
que la pudimos sobrellevar. Yo me acuerdo siempre, Omar cuando me vino a ver, me escribió un WhatsApp sobre cuando terminaba el año 2020 y me dijo, estoy muy contento, pudimos exportar el 100% de los granos que produjimos y los pudimos ver salir de nuestros puertos, me escribió. Con la bajante más grande del río Paraná. Y lo lograron ustedes. La discusión, en verdad, no es si la industria es más importante que el campo. No hay que pensar en privilegiar la industria o privilegiar el campo. Hay que pensar en que todos deben crecer en armonía. Usó una palabra. Gracias, Orlando. Usó un concepto, Orlando, que lo copié, lo anoté porque no quería reconocerle el copyright, el derecho intelectual. Dijo, crecer dialogando en unión y en armonía. Así debemos crecer. Y así debemos entendernos. Y si dialogamos, nos vamos a dar cuenta que el campo es tan importante como todo esto que estamos viendo hoy aquí. Y si podemos mantenernos unidos, va a ser mucho más fácil el esfuerzo. Y si no rompemos la armonía, va a ser mucho más llevadero cualquier sacrificio que nos toque hacer. Tal vez las parejas sean un extraordinario ejemplo, además, de cómo la industria y el campo se unen, que no son contradicciones, porque todas estas máquinas las usan los que cultivan sus campos y que los que levantan la cosecha, y con ellos facilitan mucho la tarea. A la entrada vi cómo se construían las máquinas con las que se llenan los silobolsas, que cuando uno va por el aire, en el avión o en el helicóptero, ve los campos, todas las rayitas blancas llenas de granos acopiados para la venta. Y bienvenido sea, que uno solo puede celebrar que esa producción ocurra. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar, porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. No es un problema de Argentina. En Argentina se ha potenciado. Si la Argentina tiene 50 puntos de inflación, debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra. Y eso lo tenemos que resolver juntos. El domingo recibo al director general de la FAO. ¿Y por qué viene a verme? Por el problema alimentario que hay en el mundo y por la necesidad que tienen de conseguir alimentos para el mundo. Estuve el miércoles con Alicia Bárcena, que lamentablemente deja la CEPAL y vino a despedirse, y me contaba el problema alimentario que existe hoy en día en Centroamérica, donde no hay ni producción de alimentos, porque cada vez el cambio climático hace más desértica la zona. Estamos viviendo en un mundo que cambia y ha cambiado de una manera vertiginosa. Y lo único en lo que seguimos peleando es si queremos un capitalismo productivo o un capitalismo financiero. Porque los que siguen insistiendo en hacer del capitalismo un juego especulativo, siguen resistiendo, son poderosos y hacen todo lo posible para que el mundo no se iguale. Y en verdad, después de todo el dolor que vivimos con la pandemia, después de todo el daño que han causado, deberían avergonzarse en tener esa conducta. Porque la pandemia dejó al descubierto la desigualdad de este mundo. En todo momento, cuando arrancó y hasta hoy. Cuando arrancó la pandemia demostró
que la especulación servía de poco, porque un virus imperceptible a la vista del ojo humano fue capaz de derrumbar todas las economías del mundo. Ahí perdieron ricos de un día para otro. Cuando aparecieron las vacunas, el 10% de los países más ricos concentraban la propiedad del 90% de las vacunas. Y el 90% de los países de renta media y más pobres andaban buscando por el mundo a ver quién le vendía una vacuna. Miren la desigualdad. Hoy África sigue teniendo problemas por falta de vacunas. El continente más olvidado del mundo. Hoy América Latina, después de todo lo que pasó, antes también, sigue siendo el continente más desigual de todo el mundo. Dense cuenta de todo lo que nos queda por delante. Nosotros fuimos resolviendo problemas. Los que heredamos. Resolvimos el problema de la deuda con los acreedores privados, resolvimos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que jamás hubiéramos tomado, una deuda que definitivamente fue un acto de, por lo menos, de irresponsabilidad manifiesta de quien me precedió. Y soy generoso con lo que estoy diciendo. Por eso le he pedido a la justicia que investigue lo que tenga que investigar. Hemos podido sobrellevar la pandemia. Hoy estamos encabezando la lista de los países de más de 30 millones de habitantes que mayor inmunidad ha logrado por el plan de vacunación que hicimos. Y cuando todo parecía empezar a ponerse en orden, aparece la guerra. Tenemos un horizonte bastante más despejado, porque ya sabemos cómo manejar nuestras obligaciones externas. Piensen ustedes que este año deberíamos haber pagado 19.000 millones de dólares. Y esos 19.000 millones de dólares hubieran salido acá, si había que pagar eso. No lo hubiéramos podido pagar, esta es la verdad. Pero si hubiéramos querido pagarlo, hubiera salido, nos hubiera obligado a postergar el desarrollo argentino. Y eso es a lo que no estamos dispuestos. Como no estamos dispuestos a eso, yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida, basta. Pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo, en unión y en armonía. Muchas gracias por todo. Con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizado este acto desde Las Parejas, provincia de Santa Fe. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado.